Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la solución paso a paso de la prueba optativa de reemplazo de la asignatura de Fundamentos de Computación y Fundamentos de Programación para Ingeniería. Semestre 2025, ya, segundo semestre. El primer ejercicio se llama Tiempos de vida de la batería, vale 25 puntos. Dice, un fabricante, vamos a hacer un poquito más de zoom, un momento, y sí. Un fabricante de equipos electrónicos se encuentra probando distintos tipos de baterías experimentales con el objetivo de reemplazar las baterías actuales. Uno de los principales problemas detectados es la degradación de la capacidad de la batería con el paso del tiempo, lo que eventualmente obliga a su reemplazo. Para estudiar este fenómeno, se está desarrollando un simulador que permite determinar cuántos meses transcurren hasta que una batería deja de ser comercialmente viable, es decir, hasta que su capacidad alcanza o cae por debajo de un cierto valor objetivo. Para ello se solicita implementar la siguiente función: calcular degradación meses, que recibe capacidad objetivo, desgaste natural y desgaste uso. La función recibe tres parámetros: capacidad objetivo, que corresponde a un número, ya sea int o float, entre 0 y 99, que representa el porcentaje de capacidad a partir del cual la batería se considera inviable, perdón, comercialmente. Desgaste natural, número flotante, positivo o cero, que representa el porcentaje de capacidad que se pierde mensualmente debido al desgaste natural. Desgaste por uso, número flotante mayor o igual a cero, que representa la cantidad de unidades de capacidad que se pierde mensualmente debido al uso. El modelo de degradación con el que se trabaja la compañía es la siguiente. La capacidad inicial de la batería es 100% y siempre se parte la simulación desde el primer mes. La degradación ocurre en forma mensual. Cada mes la capacidad se actualiza aplicando primero el desgaste natural y luego el desgaste por uso. Vamos a ver esto acá. La capacidad del mes actual se calcula a partir de la capacidad del mes anterior utilizando la siguiente fórmula. Aquí vemos, capacidad actual es igual a la capacidad anterior, menos la capacidad anterior por la degradación natural y menos la degradación del uso, donde la degradación natural corresponde al valor de desgaste natural expresado como fracción. Por ejemplo, 2,5 sería 0,025 y desgaste uso corresponde al valor de desgaste por uso. Como únicamente se solicita programar la función, el programa no recibe entradas por teclado, no hay ningún input. Como únicamente se solicita programar la función, el programa no recibe salidas por pantalla, no hay prints. El resultado debe ser retornado por la función. Se asume que los valores entregados garantizan que la capacidad eventualmente alcanzará o estará debajo del valor de capacidad objetivo. Y si lo deseamos, podemos definir funciones auxiliares o adicionales para facilitar el desarrollo. Aquí podemos ver que recibimos calcular degradación meses con 90, ¿cierto? 2,5 y 0,3. Nótese que en el primer mes la capacidad anterior es 100, ¿cierto? Entonces sería 100 menos 100 por este segundo parámetro que corresponde a el desgaste natural por 0,025, que sería el desgaste natural en fracción, ¿ya? Y después tenemos que a eso se le resta el desgaste por uso, ¿ya? No dice que el desgaste por uso se mantiene en 0,3, no tenemos que hacer ninguna transformación adicional. Eso nos da 97,2 y luego esto se repite. 97,2, ¿cierto? Menos 97,2 por el desgaste natural y luego el desgaste por uso. Y así hasta que llegamos a 89,21, que está debajo del valor de 90, ¿ya? Y ahí tenemos que retornamos, en este caso, bueno, en este caso el retorno es 4. Acá tenemos otro ejemplo con 80, 10 y 0. Y podemos ver que aquí llegamos hasta el tercer mes. Eso sería básicamente con este primer ejercicio, ¿ya? Así que vamos a ir al tiro acá a nuestros archivos.py. Aquí ya dejé algunas cosas, como estas comillas, para no tener problema con el teclado. Y vamos a comenzar colocando lo de siempre. Bloque de definiciones, importación de funciones. Acá vamos a mover esto para que no nos haga problema. Eventualmente lo vamos a utilizar, pero por ahora no. Ahí sí. Y en este caso no hay importación de funciones, ¿ya? No se requiere ninguna importación de funciones. Definición de constantes,
tampoco, ¿ya? No hay ninguna importación de constante, no nos da ningún valor que esté fijo durante todo el programa. Definición de funciones propias, claro que sí, ya que el ejercicio hay que definir una función propia, ¿ya? Vamos a colocar def y vamos a colocar el encabezado tal cual como nos lo indican acá. Calcular guión bajo degradación guión bajo meses. Entonces, calcular guión bajo degradación meses que reciba capacidad objetivo, desgaste natural, me parece que es, desgaste natural, ¿cierto? Y desgaste de uso, ¿ya? Ahí lo tenemos. Colocamos los dos puntos y vamos a comenzar a escribir el cuerpo de mi función. Voy ahora a colocar acá, como corresponde aquí, porque aquí vamos a colocar después la entrada, la salida y la descripción de esta función, ¿ya? Pero bien, el cuerpo de mi función, primero que todo, necesito tener un contador para contar la cantidad para guardar la cantidad de meses. Podríamos colocarle meses, ¿ya? Partamos en cero, ¿ok? Luego, nosotros sabemos que esto, cada vez que pasamos por un mes, vamos a ir aplicando esta fórmula de acá, ¿cierto? Capacidad actual es igual a la capacidad anterior, menos la capacidad anterior para el desgaste natural, menos el desgaste de uso. El desgaste natural, al tiro podríamos colocarlo en formato de fracción, entonces desgaste natural es igual a desgaste natural partido 100, ¿ok? Y podemos colocar lo siguiente, capacidad actual, ¿cierto? Sabemos que es 100. Entonces, mientras capacidad actual sea menor a, eh, no, perdón, mientras la capacidad actual sí sea mayor, perdón, a la capacidad objetivo, ahí sí, está mayor a la capacidad objetivo, vamos aquí a aplicar entonces capacidad actual es igual a la capacidad actual, ¿ok? Menos la capacidad actual por el desgaste natural, ¿ya? Y luego capacidad actual es igual a capacidad actual menos el desgaste por el uso. Y vamos a aumentar la cantidad de meses en uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cada vez que nosotros vamos entrando a este ciclo igual, ¿cierto? Vamos a comprobar si es que la capacidad actual sigue siendo mayor a la capacidad objetiva a la que queremos llegar. Entonces se va a aplicar la fórmula y luego se va a aumentar la cantidad de meses. Esto lo podemos también dejar escrito al tiro, ¿cierto? Guardamos la cantidad de meses, que va a ser mi futura salida de la función, ¿cierto? Coloco el desgaste natural en formato fracción. Siempre se parte con la capacidad actual de 100, mientras mi capacidad actual sea mayor a la de objetivo. Aplico la fórmula del enunciado, se aplica la fórmula del enunciado y cada vez transcurre un mes, ¿ya? Y luego finalmente yo tendría que colocar acá return meses, ya que esto sería, por supuesto, la salida de mi función. Acá vamos al tiro colocar, eh, la entrada sería un valor entero o flotante, o no, tres valores numéricos que representan capacidades y desgastes. Aquí colocamos int of float, ¿cierto? La salida, la cantidad de meses transcurridos, que esto por supuesto que va a ser un entero, y función que calcula el desgaste de una batería donde transcurre un mes y se aplica el desgaste natural y de uso.
se obtiene la cantidad total de meses transcurridos antes de llegar a una capacidad objetiva. ¿Ya? Esa sería básicamente la descripción de mi función. Ahora, por supuesto que esto podría estar bien, podría estar mal. Para eso vamos a rápidamente crear un bloque principal. ¿Ya? Y aquí muy rápidamente vamos a llamar a esta función colocándole calcular degradación meses. Y aquí vamos a colocar estos ejemplos que están acá para poder probarlo. ¿Ya? Entonces, mi primer ejemplo que tengo acá es con 90, con 2,5 y tengo 0,3. 0,3, perdón. Aquí, 2,5 dice. Y debería llegar a 4. Veamos si es que es así. Ahí tengo un problemita porque dice que capacidad, ya ahí, estaba mal escrito, ¿cierto? Acá, capaci- capacidad actual. Ahí sí. Y ahí tengo 4, como podemos ver ahí. ¿Ya? Va a estar 4. Dejemos esto comentado para que lo tengan, ya que estos códigos los van a tener igual. Y probemos el otro ejemplo. Nuevamente calcular degradación meses, ¿cierto? De aquí vamos a probarlo con 80, 10,0 y 0,0. Y ahí tenemos 3, que corresponde efectivamente a mi retorno. Y esto sería mi primer ejercicio. ¿Ya? Aquí vamos a dejar este comentado. Y ahí, como pueden ver, tengo mi función armada con buenas prácticas comentadas, función con entrada, salida, descripción. Y como solamente nos piden la definición de la función, no colocamos nada adicional en el bloque principal. Dejamos solamente los ejemplos para que se puedan probar. En caso de que ustedes luego que revisen este código lo puedan reprobar estos ejemplos o si lo quieren probar con más ejemplos. ¿Ya? Pero con eso cumplimos los que nos solicitaban. Así que lo vamos a guardar. Y vamos ahora con el segundo ejercicio, que es un poquito más largo. Dice enfrentamiento, también vale 25 puntos. Dos jugadores participan en un juego de adivinanza numérica que se desarrolla a lo largo de varias rondas. En cada ronda, ambos jugadores intentan adivinar un número objetivo. El ganador de cada ronda es el jugador que se acerca más al número objetivo sin pasarse, es decir, cuyo número sea menor o igual al número objetivo y tenga la menor diferencia con respecto a este. Las reglas del juego son las siguientes. Si un jugador propone un número mayor que el número objetivo, se considera que se pasó y pierde la ronda, incluso si su número está más cerca. Si ambos jugadores se pasan, nadie obtiene puntos en esa ronda. Cada ronda ganada otorga un punto. Si un jugador acierta exactamente el número objetivo, obtiene 2 puntos adicionales, es decir, 3 puntos en total por esa ronda. Si ambos jugadores cumplen las condiciones para ganar una ronda con la misma diferencia, o sea, un empate, ambos obtienen un punto. Y si ambos jugadores aciertan exactamente el número objetivo, ambos obtienen 3 puntos. El programa recibe 3 strings, cada uno compuesto por números enteros separados por coma, solicitados mediante los siguientes mensajes. Jugada del jugador uno, ¿cierto? Ingresa a jugada del jugador uno, ingresa a la jugada del jugador 2 y ingresa el número de objetivos. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? 25, 18, 30, 30, ¿ya? Etcétera. Y todos los mensajes contienen exactamente n números, representan las n rondas del juego en el mismo orden y no contienen espacios ni caracteres inválidos. El programa debe escribir un archivo llamado juego.txt con el siguiente formato exacto por cada ronda. Ronda n, j1, punto jugador 1, jugador 2, punto jugador 2, donde n corresponde al número de ronda, comenzando desde 1, punto jugador 1 corresponde al puntaje acumulado del jugador 1 hacia esa ronda, punto del jugador 2 corresponde al puntaje acumulado del jugador 2 hacia esa ronda, y aquí podemos ver el ejemplo, ¿ok? Y aquí tenemos más ejemplos aún. Bien, este ejercicio igual es un poquito más largo, pero también no está nada fuera de lo común. Lo primero que siempre deberíamos partir son las entradas, ¿ya? Así que vamos aquí a cerrar este, vamos a abrir este de acá.
Y al igual que la vez anterior, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Bloque de definiciones, importación de funciones. No hay importación de funciones. Definición de constantes, sí. Aquí podemos dejar una definición de constantes y podríamos dejar como constante el nombre del archivo final, que siempre va a ser juego.txt. Entonces vamos a colocar nombre final. Recordad que las variables que corresponden a la constante se escriben en mayúsculas, juego.txt. ¿Ya? ¿Por qué juego en mayúsculas? Porque así está colocado acá, juego.txt. ¿Ya? Ahí está. Definición de funciones propias. Claro que sí que vamos a definir funciones, aunque el enunciado no lo pida, siempre es buena idea, ¿ya? Así que vamos a dejar eso en standby. Bloque principal, y aquí tenemos entradas. Las entradas tenemos tres, ¿cierto? Tenemos las jugadas del jugador uno, jugadas del jugador 2 y los números objetivos. Entonces, jugador uno es igual a input. Vamos a colocar ingrese jugadas del J1. Jugador 2 ingrese jugadas del jugador 2. Y números objetivos. Objetivos dice ingrese números con tilde, de ahí hasta el tilde, números objetivos. Notar que aquí en el enunciado nos dicen incluso, y lo recalcan, que todos los números, tanto de las entradas de los jugadores como del número objetivo, están separados por coma. Eso al tiro nos indica que deberíamos utilizar un split. Y de hecho lo vamos a dejar aquí mismo. Vamos a colocarle al tiro split con la coma, ¿cierto? Y aquí a cada uno de estos lo vamos a colocar. Ahí tenemos el split, por lo tanto, estos van a ser listas. Ya vamos a tener tres listas. Entonces, en el procesamiento, ¿ya? A mí se me ocurre que como tenemos que hacer varias veces un proceso repetitivo, en el sentido de que por cada una de estas rondas vamos a tener que calcular la distancia entre el número objetivo y el jugador uno, el número objetivo y el jugador 2, ver si es que el jugador uno se pasó, ver si es que el jugador 2 se pasó, ver si es que el jugador uno tiene menor distancia que el jugador 2, etcétera. Nos conviene aquí crear una función para que así no nos quede un código gigante, ¿ya? Por lo tanto, aquí en un inicio podríamos colocar un i igual 0, ¿cierto? Mientras i sea menor al largo, de aquí tenemos tres listas. Como las tres listas son del mismo largo, podemos utilizar cualquiera. Voy a utilizar jugador uno, ¿ya? De aquí se me ocurre que podríamos obtener, ¿cierto? Los i elementos de cada una de estas listas y pasarlas a una función que me haga este cálculo que yo dije anteriormente. En otras palabras, podemos hacer lo siguiente. Eh, Jugada J1 es igual a jugador uno de i, y además esto lo voy a transformar a un entero, porque recordad que si bien esto yo lo ingresé, ¿cierto? Con el input y luego le apliqué un split, los números que están ingresados siguen siendo string. Entonces ahora me aseguro de pasarlos a int y además obtener el número, ¿ya? Lo mismo acá. Jugada J2 es igual a int, jugador 2 de i, ahí lo tenemos, y objetivo es igual a int objetivos de i, ¿ya? Ahí tengo tres variables entonces con mis números actuales, ¿cierto? Y cada uno transformado a entero. Aquí viene entonces la función. Voy a colocarle def y le voy a llamar simplemente ronda. Que me reciba estas jugadas, jugada J1, jugada J2 y el objetivo. Pero además también yo podría al tiro hacer que me reciba el puntaje, ¿ya? Como esto va a estar en un ciclo igual, me conviene saber cuál es el puntaje actual, ¿cierto? Porque eventualmente yo tengo que ir aumentando, ¿cierto? O modificando este puntaje. Entonces aquí podríamos crear una lista llamada puntajes, que inicialmente sea una lista de dos elementos que partan en cero, ¿ya? Aquí lo podemos al tiro de hecho empezar a dejar comentado, iterador, ¿cierto? Simplemente lista de puntajes, primer elemento
es J1, segundo es J2, ¿cierto? Mientras aún tenga que verificar elementos, obtengo la jugada actual del J1 y transformo a int exactamente este mismo comentario, pero con el jugador 2 y aquí sería el objetivo para esa ronda y transformo a int, ¿ya? Entonces aquí, ronda eso y vamos a hacer que también reciba esta lista de puntajes. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero necesitamos calcular las distancias, ¿cierto? La distancia que tiene el objetivo con el jugador uno y la distancia que tiene el objetivo con el jugador 2. Entonces vamos a colocarle distancia J1 es igual a objetivo menos jugada J1. Distancia J2 es igual a objetivo menos jugada J2. Aquí podríamos tener distintos casos. Podrían pasarnos que el jugador uno se pasó o que el jugador 2 se pasó. Yo necesito de alguna forma saber esto, ¿ya? Para eso voy a crear inicialmente unas banderas. Vamos a colocarle se pasó, simplemente se pasó J1 que parta en false y se pasó J2 es igual a false. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si la distancia de J1 es menor a cero, ¿cierto? Si por algún motivo tengo una distancia negativa, eso significa que la jugada del jugador 1 era mayor al número objetivo. Por lo cual quiere decir que yo me pasé del número objetivo y por lo tanto se pasó. Entonces en ese caso, se pasó, J1 es igual a true. Lo mismo acá. Si la distancia del jugador 2 es menor que cero, se pasó, jugador 2 es igual a true. Vamos a empezar a comentar de a poquito. Aquí de hecho también vamos a colocar esto acá. Entonces aquí vamos a colocarle entrada, salida, descripción. Esto lo vamos a llenar después, ¿ya? Pero por ahora vamos a empezar a comentar un poquito acá para que no nos perdamos. Entonces, creamos banderas para indicar si un jugador se pasó del objetivo. Se calcula se calcula la distancia del objetivo con cada jugada si el, la jugada del J1 era mayor al objetivo. Entonces, el J1 se pasó del objetivo. Y acá lo mismo. Si la jugada del J2 era mayor al objetivo, entonces el J2 se pasó del objetivo. ¿Ya? Ahora, podemos tener cuatro casos. Puede darse el caso de que ninguno se pasó, ¿ya? Puede darse el caso que los dos se pasaron, puede darse el caso que solamente el jugador uno se pasó, o puede darse el caso que el jugador 2 se pasó, ¿ya? Esto igual es medio, puede ser un poquito engorroso, ¿ya? Pero vamos a intentar hacerlo ojalá de a poquito. Entonces partamos con el caso más ideal, entre comillas, ¿cierto? Que sería el caso donde eh, el jugador uno, ¿ya? Que sería lo siguiente. Si el jugador uno, a ver cómo podríamos colocarlo. Sí, 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 se pasó J1 y además se pasó el jugador 2, ¿ya? En este caso, lo que va a pasar, como ambos se pasaron, o vamos a colocárselo arriba, mejor el comentario, ¿cierto? Como ambos jugadores se pasaron, no aumenta el puntaje, ¿ya? Simplemente no aumenta el puntaje, no hay ganador. Ahora, yo tengo un pequeño inconveniente con esto, y es que si se dan cuenta, aquí me están diciendo que yo tengo que imprimir, ¿cierto? Los resultados por cada una de estas rondas, ¿ya? O mejor dicho, lo tengo que mostrar en el archivo, pero debo tener un registro básicamente de que se mantuvo sin modificación, ¿cierto? Este puntaje, ¿ya? O que se mantuvo igual y se mantuvo en cero. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Si se da ese caso, simplemente voy a retornar tal cual puntajes, ¿ya? Por ahora, sin modificaciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro caso? Puede ser el caso que se pasó el jugador uno y no se pasó el jugador 2, ¿ya? Si el jugador uno no se pasó, pero el jugador 2 sí, entonces solamente tendría que verificar, ¿cierto? Si es que el jugador uno tiene una distancia que sea exactamente cero, lo que significa que adivinó el objetivo, o una distancia que sea menor al objetivo y por lo tanto se le da un punto. Quiere decir lo siguiente. En este caso, entonces, si la distancia del J1 es exactamente igual a cero, entonces a puntajes en la posición cero, porque recuerda que yo tengo dos posiciones, ¿cierto? Tengo puntajes cero cero, ¿cierto? Acá inicialmente, pero esta posición va a representar al jugador uno y esta va a representar al jugador 2. En ese caso, yo voy a aumentarla acá a 3 puntos, ¿ya? Porque eso es lo que pasa cuando un jugador acierta exactamente el mismo número, se le da 3 puntos. Entonces, nuevamente acá. Si el J2 se pasó, pero no el jugador uno, si el J1 adivinó exactamente el mismo número, se le suma 3 puntos a su puntaje, ¿ya? El otro caso que podría darse es que la distancia del jugador uno sea, ¿cierto? No sea eh, exactamente igual, o sea, exactamente igual a cero. En este caso yo podría simplemente colocar un el, ¿cierto? Porque ya estoy aquí adentro de este ciclo, de esta condición, ¿cierto? Y yo sé directamente que no me ha pasado con el jugador uno, ¿ya? Entonces el otro caso que podría darse simplemente es que yo tenga que sumarle simplemente un punto. Entonces, si el J1 no adivinó exactamente el mismo número, pero es menor, se le suma un punto, ¿ya? A su puntaje. Ahora, otro caso que yo podría tener, ¿cierto? Es que se pasó el jugador uno. Ay, perdón, aquí estoy al revés, ¿sí o no? Porque estoy diciendo si se pasó el jugador uno, pero no se pasó el jugador 2. Sí, perdón, esto está al revés. Oh, qué vergüenza. Ya, eso está mal. Entonces acá, jugador 2 adivino exactamente el mismo número. Esto sería jugador 2, esto sería uno, ¿cierto? Y sería uno y aquí sería 2. De ahí me parece que sí. Porque aquí estamos diciendo, si el jugador uno se pasó, pero no se pasó el jugador 2, entonces si el jugador 2 adivina exactamente el mismo número, ¿cierto? Aumento 3 a la posición uno que corresponde al jugador 2 y si no, aumento uno. Ahí sí. Entonces ahora sí viene el caso de si no se pasó el jugador uno, pero se pasó el jugador 2. ¿Ya? Ahora sí. Entonces distancia, J1 igual a cero. Puntajes en la posición cero más igual 3. Y si no, puntaje, aquí puntaje sin S, en la posición cero más igual uno. Entonces nuevamente acá, si el J2 se pasó, pero no el J1, si el J1 adivinó exactamente el mismo número, se le aumenta 3 puntos a su puntaje. Si no adivinó exactamente el mismo número, pero es menor, simplemente acá se le aumenta a un punto su puntaje, o se le suma, mejor dicho, ¿ya? Y el otro caso que podría darse simplemente es que no se pasó ni al jugador uno y no se pasó ni al jugador 2, ¿ya? Aquí puede darse el caso de que ambos tienen exactamente
tres puntos, ¿cierto? ¿Quiere decir con esto? Sí, distancia J1 igual a cero. And distancia J2 es igual a cero. Entonces simplemente puntaje en la posición cero, ¿cierto? Más igual 3 y puntaje en la posición cero, en la posición uno más igual 3. ¿Ya? En el caso de que por algún motivo no se dé esto, ¿cierto? Yo puedo tener que el caso de si la distancia del jugador uno es menor a la distancia del jugador 2, aquí sería un leaf. Si la distancia del jugador uno es menor a la distancia del jugador 2, entonces, a ver, un momento. Claro, si la distancia es menor, significa que estuvo más cerca del número objetivo. Entonces, en este caso, vamos a nuevamente comprobar si la distancia jugador uno es exactamente igual a cero, al puntaje del jugador uno sería cero, se le aumenta 3, y si no, a la distancia del, perdón, al puntaje del jugador cero se le aumenta uno. Aquí vamos a volver a comentar por si acaso. Si ninguno de los dos jugadores se pasó del objetivo, si ambos jugadores tienen, adivinaron, mejor dicho, el número objetivo, a ambos se les suma 3 a su puntaje. ¿Ya? Ahora, si la distancia del J1 es menor a la del J2, ¿cierto? Y aquí recordad que estamos asumiendo el caso de que ninguno se pasó. Si es así, entonces está ganando esta ronda el jugador 1, ¿ya? Y por lo tanto, verificamos si adivinó exactamente el mismo número, por lo que se le suma 3 a su puntaje, y en este caso se le suma 1 a su puntaje. Si es que no adivinó exactamente el mismo número. Y aquí nos quedaría entonces el caso donde la distancia del jugador 2 sea menor a la distancia del jugador uno. Donde nuevamente, si la distancia del jugador 2 es igual a cero, ¿cierto? Puntaje en la posición uno más igual 3. Y si no, puntaje en la posición uno más igual uno. ¿No? Entonces acá, si la distancia del jugador 2 es menor a la del J1, si el J2 adivinó exactamente el mismo número, se le aumenta 3 a su puntaje, se le suma. Y acá, si el J2 no adivinó exactamente el mismo número, se le suma 1 por su puntaje. ¿Ya? Finalmente, ¿qué nos quedaría? Acá, retorno puntaje. ¿Ya? Ustedes me dirán, pero ¿por qué no colocó aquí return? Solamente lo colocó aquí en el caso de arriba, ¿cierto? Bueno, en este caso, porque técnicamente como no se hace ninguna modificación, al tiro se retorna, ¿cierto? Pero en los otros casos se hace la modificación y como no va a cumplir ninguna de las otras condiciones, porque hay el if, ¿cierto? ¿Ya? Simplemente va a eventualmente llegar a este punto y ahí va a retornar. De hecho, creo que esto debería ir un poquito más acá. Ahí sí. ¿Cierto? Sí, porque ahí va a la altura de los demás condiciones. ¿Ya? Ahora, no hemos terminado todavía. ¿Ya? Primero vamos a comprobar que estemos haciendo bien todo esto, porque si toda esta función está mala, no nos conviene seguir avanzando. Entonces aquí vamos a hacer simplemente un print de ronda, donde pasamos la jugada del jugador uno
la jugada del jugador 2 y el objetivo, ¿ya? Y además los puntajes. Y vamos a aumentar aquí el i para que esto eventualmente termine. Ahora, quiero comprobar acá, yo le coloqué acá puntajes, voy a colocarle puntaje porque me parece que así lo dejé y voy a comprobar bien. Miren acá, por ejemplo, esto está así, ya, eso para evitar problemas porque, por ejemplo, yo lo tenía sin S, entonces eventualmente iba a tirar error con la consola. Puntaje, puntaje, ya, y puntaje, puntaje. Ya, veamos, veamos si es que esta funciona. Entonces, ingresa la jugada del jugador uno, vamos a probar aquí, a ver. Vamos a probar este de acá, ya, porque aquí viene con explicación el ejemplo. Entonces, 25, 18, 30, 30, 25, 18, 30, 30, 22, 20, 28 me parece que era, sí, y 15. Y por último, 24, 19, 29 y 30. Cruzamos los dedos y ya, ahí tenemos, por supuesto, un ejemplo, o sea, un error, perdón, con una variable, objetivo jugada J2. Objetivo jugada J2. En la línea 20. A ver. Vamos a probar. A mí me gusta que salgan estos errores en los videos porque así ustedes se dan cuenta que esto no siempre es color de rosas y no siempre esto funciona tal cual. Acá claramente que eso está mal aplicado. Vamos aquí, afortunadamente como ya hicimos esto, podemos aquí copiar y pegar. Entonces, si no tenemos que volver a escribirlo. Y ahí tenemos 0, 1, 1, 1, 1, 2 y 4, 2. Aquí tenemos acá 0, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. Sí, ahí como podemos ver, funciona al menos ese ejemplo. ¿Ya? Probemos otro. Probemos el que está acá, por ejemplo. Entonces vamos a colocar 15, 18, 22, 20, 16, 21 y 14, 20, 23. 0, 0, 1, 0 y 2, 1. Ahí está raro, ¿no? Momento, porque efectivamente eso está raro. Porque el 18, ¿cierto? Tendría mayor. O sea, el 18 está más cerca del 20, ¿cierto? Entonces, el 16 tiene una distancia mayor y por lo tanto el ganador de esta ronda sería el 18. Si hay un error denunciado por si acaso, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, claro, el jugador 2 nunca sacaría puntos, simplemente. Además, esta está más cerca, acá también. Efectivamente sería 2-0, sí, eso está bien. Y probemos el último ejemplo antes de continuar. Vamos a probar acá el 10, 20, 30 me parece que es. 10, 20, 30, 10, 25, 40 y 10, 22, 35. 3, 3, 4, 3 y 5, 3. Sí, eso está bien. Entonces, cuidado, este ejemplo aquí es el que tiene un error, ¿ya? Pero nos queda, tenemos que todavía escribir cosas en el archivo, ¿ya? Y tenemos que escribirlo en el formato que está acá. Afortunadamente, afortunadamente, ¿ya? Aquí podemos hacer lo siguiente. Antes de incluso haber iniciado este ciclo while, podemos hacer with open, el nombre del archivo, ¿cierto? Que sería nombre final en formato W, as archivo, ¿ya? Ahora, yo esto lo voy a pasar aquí, ¿cierto? Voy a esto arreglarlo acá, ¿ya? Vamos a arreglar esto acá. Entonces, ahora tenemos todo esto dentro de la apertura de un archivo. Cuidado, porque cuando yo abro un archivo una vez y luego opero, ¿cierto? O itero, mejor dicho, dentro de esa apertura de archivo, no estoy abriendo el archivo cada vez, por lo que yo puedo perfectamente escribir.
¿cierto? Iterar y luego volver a escribir. No se me va a borrar el contenido. Distinto es si yo hubiera hecho este with open dentro del ciclo while, porque ahí cada vez yo estaría volviendo a abrir el archivo y se estaría borrando el contenido anterior. Aquí vamos entonces a arreglar esto de acá. Vamos a quitar este print porque ya no lo necesitamos, pero así aquí vamos a guardar, ¿cierto? El resultado de puntajes. ¿Ya? El resultado de puntajes, por supuesto que sea con la función ronda, y aquí vamos a arreglar esto de acá. ¿Ya? Ahí tenemos llamada la función ronda. La función ronda nos va a entregar el puntaje, ¿cierto? Y yo sé directamente que también el número de ronda está asociado al i. Por lo tanto, aquí yo podría hacer lo siguiente. Sí, o no, ni siquiera no, un i. Vamos a crear un string, ¿cierto? Vamos a crear un string de nombre que siga el siguiente formato. Ronda, o no, a ver cómo lo podríamos hacer. Sí, no, ronda, espacio, más str i más uno. ¿Ya? Porque recordad que inicialmente vamos a partir de cero, ¿cierto? De uno, pero sabemos que la primera ronda es la ronda uno, o sea, aquí estamos formando esto, más espacio, dos puntos, espacio, jugador uno, ¿ya? Que es lo que estamos formando acá, espacio, más str, puntajes en la posición cero, ¿cierto? Ahí estoy cerrando, más espacio, guión, ahí tengo eso, eh, jugador 2 espacio, más str, puntajes en la posición uno. Y hasta ahí llegaría, ¿cierto? Me parece que ahí estaríamos más o menos formando bien este string, ¿ya? Este es el string que nosotros vamos a escribir aquí y lo armé de esta forma. Y cuidado, que recuerden que cuando yo quiero concatenar un string, ¿cierto? Tengo que transformar mis números enteros a un string, si no, esto no me va a tirar un error. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo aquí dos opciones. Puede que esta sea una línea normalita el archivo que yo tengo que escribir, o puede que sea la última línea. La última línea usualmente no lleva salto de línea. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es que estoy en la última línea o no? Si mi i es exactamente igual a el len de jugador uno menos uno, ¿cierto? Si es que estoy en la última posición, entonces directamente estoy en la última línea. Aquí de hecho podríamos colocarle así, así, a string más igual y le vamos a agregar el backslash n. Lamentablemente aquí el teclado no me acompaña. Voy a tener que abrir un navegador y escribir backslash. ¿Ya? De hecho, ahí pueden ver que había buscado comillas simples, backslash n. Ahí está, gracias. Ahí lo vamos a sumar. Entonces aquí le vamos a agregar el salto de línea si es que no estamos en la última línea. De hecho, aquí lo podemos seguir comentando. Obtengo el puntaje de la ronda actual. Armo el string que voy a escribir por cada ronda. Armo el string que voy a escribir por cada ronda. Si es que no estoy en la última línea, le agrego un salto de línea. ¿Ya? Le agrego un salto de línea. Y luego simplemente archivo.write string. ¿Ya? Y básicamente eso sería todo. Aquí simplemente escribo mi archivo. Escribo en mi archivo y continúo iterando. Eso sería básicamente. Vamos a probar si es que es así. Aquí vamos a agregarle adicionalmente salida de la función. ¿Ya? Y bueno, aquí tendríamos que colocarle simplemente la entrada Sisto, que sería las jugadas de cada jugador, el objetivo y el puntaje actual.
sería ints y list, una list, ¿cierto? Luego la salida, el puntaje, una vez que transcurre una ronda, que corresponde a una list, y función que calcula las distancias de cada jugador con el objetivo y, y determina el resultado de una ronda. Devuelve una lista con los puntajes de ambos jugadores. Con eso sería. Ahora vamos a probar que esto escriba correctamente el archivo y con eso ya estaríamos listos. ¿Ya? Igual, nótese que esto era gigante, pero yo creo que tiene mucho sentido considerando que la primera pregunta era muy corta. Entonces, para nivelarlo, yo creo que hicieron una segunda pregunta más extensa. Veamos, aquí vamos a probar nuevamente el ejemplo que está acá. Entonces vamos a colocar 25, 25, 18, 30, 30, 22, 20, 18, 15 me parece que era. Sí. 24, 19, 29 y 30. No nos tira nada, lo cual es muy buena señal cuando se está escribiendo un archivo, ¿cierto? Vamos a comprobar que acá tenemos juego.txt y si lo abrimos, vemos que está en el formato solicitado. Ronda 1, 2 puntos, J1, 0, guión J1, J2, perdón, 1. Finalmente llegamos a lo mismo, pero jugador 1, 4 puntos, jugador 2, 2 puntos, que es exactamente lo que está colocado acá. En el mismo formato, nomás que ahí, si se dan cuenta, había como una discrepancia entre el enunciado, que aquí tenía los dos puntos juntos y acá los tenía separados, pero acá dice que eran separados. ¿Ya? Eso sería básicamente, yo creo que para no hacer el video tan largo, con un solo ejemplo basta, ya comprobamos que los puntajes sí se calculan bien, ¿ya? Así que eso, pido muchas disculpas por el error de no haberme dado cuenta de que había colocado mal el if de acá, ¿ya? De esta función. Pero espero que le haya servido y de todo corazón, ojalá le haya ido bien. Si van a dar la prueba de suficiencia, espero que este video les sirva y si lo están viendo en semestres posteriores, espero de todo corazón que si es que tienen que rendir, ya sea PEP 1, PEP 2 o lo que sea, que les vaya muy bien, ¿ya? Así que eso sería por ahora, eso sería todo lo del segundo semestre de 2025, ¿ya? Lo próximo ya sería la PS, que va a ser en marzo, así que nos queda harto tiempo todavía. Así que eso, les deseo mucho éxito en todo, ojalá que esto les haya servido y nos veremos a lo mejor en un próximo video.